Pues Fernando, por esto te quiero preguntar por los acuerdos que se puedan alcanzar en Estambul, si es que finalmente hay reunión. De momento Ucrania no ha dado una respuesta definitiva, estamos también esperando a ver qué dice Donald Trump en este sentido y también, bueno, se habla mucho de estas amenazas tanto al jefe de la delegación rusa como a su familia, que como les contábamos antes ha sido incluida en una de, bueno, las páginas más peligrosas de Ucrania, en una lista negra en Ucrania. ¿Es posible alcanzar acuerdos bueno, pues con la situación que hay, también con los ataques que se han dado en los últimos días? Ayer ataques masivos de hasta 296 drones, el fin de semana ataques masivos por parte de Rusia. ¿Es posible negociar así? Sí, claro, a ver, se negocia, en una guerra se negocia estando en guerra, quiero decir, no, incluso para negociar un hipotético alto el fuego, pues lo negocias desde la guerra. Bien, pero yo creo que, a ver, yo creo que es que aquí no va a haber ningún tipo de negociación real, más allá de pequeñas cosas puntuales, como fue el intercambio de prisioneros 1000 por 1000 que hubo en la anterior reunión de Estambul. Porque las dos partes tienen posturas reconciliables, es decir, están en posiciones que es muy difícil. Y al final, lo que demanda Putin es siempre la solución como suelen decir ellos, la solución del problema de fondo, ¿no? Y la solución del problema de fondo no es la expansión de la OTAN hacia el este, en el caso de Ucrania, utilizando a Ucrania como elemento para golpear a Rusia. Entonces, bueno, claro, o se soluciona eso, es decir, se soluciona la neutralidad de Ucrania, o si no, pues esto no se va a solventar. Y en eso yo soy de los que pienso de que la guerra va a ir hasta el final, en el sentido de que esto va a acabar con una rendición incondicional de los ucranianos, y a partir de ahí esto supondrá ya el final definitivo de la OTAN, por una sencilla razón, pues porque habrá que crear una arquitectura de seguridad para toda Europa, y eso significa partir del principio de que la seguridad no se puede construir de la seguridad de un país en detrimento de la seguridad de otro país. Es decir, por lo tanto, la OTAN como organización desaparecería. En el caso este, bueno, a ver, es decir, yo no creo, bueno, a ver, ya le habían puesto problemas a la delegación rusa por la composición, pero también se la podría poner al problemas a la delegación ucraniana, porque también la delegación ucraniana tiene individuos, en fin, por ejemplo, uno de los componentes de la anterior reunión es ni más ni menos que un asesino que se cargó asesinó al primer negociador en 2022, que fue a las reuniones en Bielorrusia. Bueno, pues este señor, pues ya digo, es un verdadero, vamos, es conocido por ser un verdadero torturador y por unos métodos absolutamente terribles, ¿no? Y bueno, en este sentido, ya digo, no creo que por ahí vayan las cosas. Entre otras cosas porque el hecho de que esté en Miroborets, yo también estoy en Miroborets. Es decir, a mí también me buscan los ucranianos, como al jefe de la delegación rusa y como a mucha más gente, porque en Miroborets ponen a un montón de gente. En Miroborets llegó a estar en su momento tanto Henry Kissinger, por ejemplo, como el propio Donald Trump, que evidentemente cuando ganó las elecciones lo quitaron. Pero el hecho de que esta organización criminal, ¿no?, que es Miroborets y que trabaja con los servicios secretos ucranianos, que es una vergüenza porque ya sabemos todos que el asesinato de Puznov fue hecho por los servicios de seguridad ucranianos. Esto se sabe, no se sabe, o sea, no es lo que te cuentan oficialmente, pero extraoficialmente es lo que te cuentan. Y eso sí que es que ir contra el derecho. Es decir, estamos dejando que Ucrania haga absolutamente lo que le da la gana en Europa porque hay que apoyar a los ucranianos. Y le estamos dejando que, si hace falta, asesine gente. Esto sí que es una cosa, vamos, delirante, pero bueno, teniendo en cuenta la panda que tenemos de líderes europeos absolutamente impresentables, pues no me extraña nada. Pero no, a ver, esto no va a tener una resolución, digamos, por la vía de la negociación. Entendía la negociación como partes, tal, no. Es decir, que negocia porque más o menos está en una posición equidistante, equilibrada entre ellas, no. No olvidemos, en la guerra son así. Esto es un país que va a ganar, que es Rusia,
y un país que va a perder, Ucrania. Y esto es independiente que sean buenos los rusos, sean malos, o los ucranianos. Esto depende de factores objetivos, es decir, medibles, como puede ser la demografía, como la capacidad industrial que tiene Rusia frente a la capacidad industrial que tiene desde el punto de vista armamentístico Europa o Ucrania, etcétera, etcétera. Es decir, es que van a ganar. Con lo cual, aquí se hará otro paripé, ya veremos cómo significan unos u otros la cuestión. Puede que haya más reuniones, pero esto no va a conducir a nada porque, ya digo, son posiciones en las que son tan irreconciliables, a ver, que se sigue manteniendo. El hecho de que el presidente caducado, es decir, el señor Zelensky, ¿cómo se puede firmar algo con Zelensky si desde el punto de vista constitucional de la constitución ucraniana actual, vigente, él ya no es presidente? Tenía que ser en el momento, el 20 de mayo, en el momento que cesó sus funciones, aunque estén en situación de guerra, automáticamente la previsión que tiene la constitución ucraniana es que el presidente de la Rada, el presidente del Parlamento ucraniano, pasa a ser temporalmente presidente hasta que se puedan realizar unas elecciones en una situación mejor. Pero es un señor con el que no puede firmar nada. Pero es que además esto es tan aberrante lo de la posición ucraniana, que es que ni siquiera se han molestado en derogar un decreto del propio presidente, de Zelensky, que prohíbe a los ucranianos negociar con Rusia. Ese señor, quite usted por lo menos eso, porque si no esto ya es un paripé lo que estamos hablando. Esto es por parte de Ucrania es una tomadura de pelo, y por parte de Rusia pues están ganando y no van a tener que ceder nada, con lo cual no se va a llegar a ningún acuerdo, la guerra se va a solventar por una derrota. Y no olvidemos una cosa, que por desgracia el derecho internacional pues es algo que está ahí, que estaría muy bien y tal, pero que no se respeta. El primero que lo respeta es Estados Unidos, cuando, por ejemplo, reconoce con Trump, en su primera administración, en su primer mandato, cuando reconoce que los Altos del Golán, tierra anexionada de manera contraria al derecho internacional por parte de Israel, pues reconoce que los Altos del Golán son parte de Israel. Esto, que ya lo ha hecho Trump en su primer mandato, pues da una idea de hasta qué punto a Estados Unidos el derecho internacional le importaba bien un pimiento, y por desgracia es lo que sucede. Es decir, aquí al final se impondrá, como siempre, quien tenga la mayor fuerza, quien tenga el mayor poder, como ha sucedido siempre. Es decir, esto del derecho internacional, lo siento, pero esto es para los que no tienen fuerza. Y esto es realismo desde el punto de vista de la geopolítica. Y al final lo que tenemos. Y luego, la principal guerra, no lo olvidemos, como señalaban algunos de mis compañeros, es decir, la principal guerra que tiene Trump no es en Ucrania, no es en Oriente Medio, no es contra los chinos, aunque le gustaría que fuera fundamentalmente contra los chinos, es interna. Son sus luchas internas entre los que están de su grupo, digamos, y demócratas, otros republicanos, etcétera, y los mismos, y cómo le tiran abajo un montón de cosas que los propios tribunales, como señalaban en el caso de las aranceles. Esa es su principal guerra, y sus principales esfuerzos son en esa guerra interna. Bueno, pues un Trump que desde luego tiene muchos frentes abiertos, muchos problemas. Jacqueline, ya que estamos hablando del derecho internacional, quiero saber un poco qué opinas tú y también, bueno, qué esperanzas tienes en torno a Estambul. ¿Cómo se podrían también de alguna forma pues medir estos acuerdos, que se respeten, no como pasó, por ejemplo, en los anteriores acuerdos de Estambul? ¿Qué base qué base legal podría haber para que estos acuerdos luego también se implementen? A ver, yo antes de nada me gustaría aclarar que no se trata de dilucidar o de escudriñar cómo es el régimen interno de un país, en Ucrania o en Rusia. Lo que no hay que perder la referencia, esto es lo que dice en Naciones Unidas Antonio Guterres cuando empezó la invasión, es que ha habido un acto de agresión. Esto es lo que hay que poner el foco, y en función de esto se legitima todo lo demás, como es el derecho a la legítima defensa. Que Zelensky opere de una manera sospechosa, de forma interna y tal, eso es una cuestión, pero lo que estamos aquí tratando es un conflicto bélico, y el conflicto bélico nace por una agresión ilegítima que está violentando el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, y que legitima la utilización de la legítima defensa, valga la redundancia, en el artículo 51, de tal manera que esto es una obligación para
para todas las potencias. Evidentemente, la realidad es la que impera, y es que los países poderosos suelen pues ignorar o pasar por encima del derecho internacional. Pero esto es lo que se estipula y esto es lo que hay que analizar. Además de este acto de agresión que Rusia ha perpetrado en territorio ajeno, independientemente de donde haya sido, en este caso es Ucrania, que es algo que no es admisible, que se llega a esta situación y se acuerda tras la Segunda Guerra Mundial, son los crímenes que se están cometiendo donde indiscriminadamente se está acabando con o apuntando a población civil, y eso es una vulneración del derecho internacional humanitario que prescribe principios básicos como es el de la distinción, distinguir entre objetivos civiles y objetivos militares. Esto es sobre lo que hay que poner en foco, de la misma manera que en el Consejo de Seguridad el representante de Palestina en el Consejo lloraba por la situación tan desgarradora que están padeciendo la población gazatí. Esto es donde hay que poner el foco, que a unos internamente en su régimen democrático hagan X o Y, porque desde luego Putin, la democracia también brilla por su ausencia, es otro tema. Aquí lo que hay que hacer es focalizar en el derecho internacional. ¿Que el derecho internacional se acaba ignorando? Bueno, esto pasa, yo siempre lo explico a mis alumnos que les enseño derecho internacional. En España hay un código penal con todas las consecuencias, y esto no quiere decir que haya gente que siga asesinando y que se reciba la sentencia condenatoria, es decir, que las normas desgraciadamente se incumplen, pero tanto a nivel interno como a nivel internacional. El problema de elevarnos al nivel internacional es que depende en gran medida de la voluntariedad de los Estados, y esa es donde está la cuestión. Y el problema también viene si nos retrotraemos a la Segunda Guerra Mundial, que fueron las potencias vencedoras las que construyeron una arquitectura muy positiva en muchos sentidos, pero a su beneficio e interés. Por eso el Consejo de Seguridad está bloqueado, por eso apenas se puede avanzar. La Corte Penal Internacional, bajo todo tipo de amenazas, está intentando actuar junto con el fiscal, que ha tardado en hacerlo, pero lo ha hecho. Ha emitido órdenes de arresto contra Vladimir Putin y otros tantos dirigentes rusos. Está actuando la justicia internacional penal. Desde luego está siendo algo destacable, y el derecho internacional está saliendo a colación. Es verdad que los países poderosos tienen esa capacidad de salirse sin mayores consecuencias, pero porque fueron los que construyeron un orden tras la Segunda Guerra Mundial que se ha visto ineficaz, porque ellos tienen la sartén por el mango, y cuando están implicados Rusia y Estados Unidos y los que además que ocupan la posición permanente de Consejo de Seguridad, nada sale. Nada sale de ahí. Y ese es el problema, pero que no hay que perder el foco en esto. Dicho lo que me preguntabas en cuanto al acuerdo y tal, que no sé si me preguntabas, es que no he entendido muy bien, si lo que me preguntabas es qué debería contener ese acuerdo, ¿no? Si es lo que he entendido, y desde luego, como decía anteriormente, es un acuerdo posiblemente muy idílico, porque hasta qué punto las partes van a estar dispuestas a ello, pero desde luego debería contemplarse la cuestión de no renunciar a investigar los crímenes que se están cometiendo por ambas partes. Por supuesto, aquí tanto unos como otros, si son responsables, que acudan a la justicia penal internacional, que se deje claro que no se puede violentar la normativa de derechos humanos ni el derecho internacional humanitario. De alguna manera hacer referencia a esta obligación de no repetición y desarme, apostar por mecanismos de verificación para que esta tensión de alguna manera vaya progresivamente disminuyendo, garantías de seguridad, cláusulas de restitución territorial. Por esta línea es como verdaderamente se construye la paz, pero como anteriormente decía, ¿hasta qué punto están dispuestos? Pues difícil, porque Rusia es un país muy poderoso y no se va a ver doblegado tan fácilmente. Eso es evidente.